Bien, pues ya se está grabando. Si en algún momento queréis preguntar algo, ahí con el chat me interrumpís y lo preguntáis. Muy bien, vamos a ver. Compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla. Escritorio. Vamos a intentar ser lo más breve posible. Em, bueno, cuando hablamos de desarrollo local, hay como una serie de palabras que son importantes y que hay que tener en cuenta. Y entre ellas vamos a mencionarlas, no son todas, pero quizás son importantes dentro del desarrollo local, dentro de los procesos de desarrollo local. Por ejemplo, uno de los términos que se utiliza mucho en el desarrollo local es el término de endógeno. Endógeno significa que nace en el interior. El desarrollo local es un proceso que nace dentro del propio territorio, que parte del territorio, que nace en el territorio. Luego hay otra palabra también muy común y utilizada, es el término de partenariado. Partenariado lo definía el Programa de Naciones Unidas como un proceso en el que intervienen los diferentes actores y sobre todo interviene la sociedad con la finalidad de llegar a acuerdos a través del consenso, o sea, que esos procesos de desarrollo local tengan el mayor grado de consenso entre todos los actores y los agentes que intervienen en el proceso. Después otro de los términos es territorio. Territorio es, pero en un sentido amplio, no solo el sentido físico como el espacio geográfico, sino desde un sentido amplio. Territorio que contiene recursos humanos, que contiene valores, que contiene unos cultura, un ambiente, el clima, el paisaje. Y además, ya no solo todo ese contenido, sino cómo interactúan los diferentes elementos en ese territorio. Otro de los términos importantes es el término de gobernanza. Es el arte de gobernar, la idea es que haya un cierto equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y la economía de mercado. Otro término es el medio ambiente. Los procesos de desarrollo local son respetuosos con el medio ambiente y la iteración con los seres vivos que conforman ese medio ambiente. También los procesos de desarrollo local son sostenibles, una sostenibilidad, pero desde el punto de vista social y ambiental. Y la idea de la sostenibilidad es pues utilizar los recursos de forma eficiente, de tal forma que no se comprometan para generaciones futuras. Y otra de las claves importantes es la innovación. Todos los procesos de desarrollo local son innovadores o tienen ese carácter innovador. Y la idea es pues, introducir productos en el mercado, productos, servicios, mejoras en las gestiones empresariales, etcétera. Bien, pues vamos a ver y vamos a intentaré ser lo más breve posible. Veremos estos apartados: la globalización, el propio concepto de desarrollo local, los recursos, los agentes del desarrollo local en la Unión Europea, vamos a verlo pero muy de pasada, y después distritos industriales y clústeres. Bien, pues la globalización eh, no es algo novedoso, no es algo que ocurre hoy en día, es algo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Internet, se ha intensificado ese proceso de globalización a una escala mayor. La globalización
por decirlo de alguna forma, es el intercambio de todo tipo de bienes, servicios, productos, cultura, valores, capitales, información, la información también, etcétera, a nivel mundial. Pues todo ese intercambio de estos productos, servicios, información, etcétera, eso es el proceso o el significado de globalización. Bien, como comentaba, esa globalización no es a lo largo de la historia, los procesos de globalización han tenido lugar. Imaginaros en el comercio, en la Edad Media, pues ya había un intercambio entre diferentes países, se intercambiaban productos. Pero verdaderamente en el siglo XVI y XVII, con la revolución comercial, es cuando quizás se intensifica más el proceso de globalización, con el desarrollo de los bancos, los créditos, etcétera. Y lógicamente yo creo que la revolución industrial es cuando experimenta ese proceso de globalización, pues es un mayor auge. Luego también pues, se produce un proceso de globalización del sistema monetario. Al principio se intercambiaba, era el trueque la moneda de cambio. Después pues ya se fija el patrón con respecto a la plata y con el oro, a finales del siglo XIX con respecto al oro, el patrón. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Bretton Woods, el patrón que se utiliza ya es el patrón dólar. A partir de ese momento es el dólar el patrón para determinar el intercambio entre las diferentes monedas. Bien, y luego también hay una globalización del sistema financiero. En los siglos XVII y XVIII se desarrollan bancos modernos con grandes instrumentos de crédito, de pagarés, de letras de cambio, en fin. Pero yo creo que ya en el capitalismo financiero, ya pues en el siglo pasado y en este siglo, donde empieza el sistema financiero a desligarse del sistema comercial. Antes iban muy unidos el sistema financiero y esa globalización financiera y la globalización, o el sistema financiero y el sistema comercial iban bastante unidos y ya empiezan a separarse. Y luego, pues también podríamos hablar de una globalización de la producción. Fijaros cómo hay muchas empresas que ahora producen en otros países, se deslocalizan y tienen sus centros de producción en India, en Asia, etcétera. O sea que también se han producido esos procesos de globalización. Incluso ya no hablamos de empresas, no hablamos de empresas internacionales ni empresas transnacionales o multinacionales, sino más bien hablamos de empresas globales. Incluso las pequeñas empresas son empresas globales en tanto en cuanto tienen el acceso a cualquier parte del mundo a través de las tecnologías, por ejemplo, de las redes de Internet, pues una empresa global puede tener acceso a diferentes partes del mundo. Bien, pero si os dais cuenta que pone aquí abajo en la transparencia, la globalización es parcial. Es decir, sí que hay ciertos elementos como el comercio, los flujos monetarios, cómo circula la moneda por todos los territorios. Pero, sin en cambio, otros elementos como el medio ambiente o la justicia o la educación o los flujos migratorios, hay como restricciones a esos elementos. Por lo tanto, esa globalización pues, no llega a ser una globalización completa, sino más bien una globalización parcial. Bueno, pues hay ventajas y problemas de la globalización. Pues los beneficios es que ha habido un crecimiento espectacular en las últimas décadas. Ese acercamiento entre las diferentes empresas, esa globalización permite acercarse. eh, los productos que venden las diferentes empresas pueden acercarse a cualquier parte del mundo. Sin embargo, también es cierto que lo que ha ocurrido es que se ha concentrado el beneficio, esos beneficios, en grandes empresas. Eso, pues, quizás haya sido uno de los problemas. ¿Cuáles son otros los inconvenientes? Pues la inestabilidad económica, la política social. Por ejemplo, el hecho de la crisis económica del 2007 provocada en Estados Unidos por las eh, hipotecas subprime, pues origina por esos efectos de la globalización que repercute en el resto de países esa crisis,
al margen de que aquí en España también la crisis del ladrillo burbuja inmobiliaria pues incidiese también en este país. Bueno, pues otro de los inconvenientes es el deterioro medioambiental, pobreza y desigualdades. Bien, reacciones de lo local frente a la globalización, pues pueden surgir ciertos sectores, o se pueden producir racismo o fundamentalismo ante la entrada, pues, por ejemplo, de flujos migratorios de otras nacionalidades. Puede ser ese tipo de reacciones, pero también pues hay reacciones positivas, movimientos de ciudadanos, querer preservar la cultura y la identidad y mostrarla y abrirla a determinados escenarios, etcétera. Bien, concepto de desarrollo local. Hay como 4 limitaciones que empiezan el desarrollo económico. Antes de llegar a ese desarrollo local hay un desarrollo económico y ese desarrollo económico empieza a tener ciertos problemas. Luego comentaré un poco quizás la historia. Empieza a tener problemas el desarrollo económico propiamente dicho. Primero porque se tomaban las decisiones de forma central. Es decir, si tú tomas una decisión en el centro de la nación, pues seguramente no tienes en cuenta las particularidades de cada zona, de cada territorio. Es decir, no puede ser una misma norma, no se puede aplicar a todo el territorio nacional porque no se puede aplicar porque no todos los territorios son iguales, en cada uno pues hay diferencias. Otro de los problemas era la falta de consenso y la escasa participación de actores, porque las políticas tenían ese carácter centralista, iban desde arriba hacia abajo. Cuando el desarrollo local empieza a cambiar, la idea es del bottom up, desde abajo hacia arriba. Son los actores y los agentes del territorio los que van a dar sus impresiones y a través de su consenso y su participación, pues esas decisiones van a tener. Luego otro de los problemas eran políticas de desarrollo regional tradicionales, como grandes infraestructuras en carreteras, etcétera, pues no han tenido los resultados esperados. Han construido grandes carreteras, pero eso no ha contribuido en cierta manera al desarrollo local. Bueno, quizás tiene ciertas finalidades, pero no consigue ello un crecimiento económico. Y otro de los problemas es que se ha utilizado a la empresa o el sector económico como unidad de análisis, cuando la unidad de análisis, la empresa o el sector económico es algo más abstracto. Debería ser la unidad de análisis el propio territorio. Es el territorio donde está donde se refleja la realidad social y territorial. Bien. Bueno, pues sí, lo que comentaba antes, en un primer momento el desarrollo económico empieza a tener ciertos problemas, sobre todo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Había muchos países en procesos de independencia y lo que se pretendía o que se pretendió cuando estaba en Estados Unidos el presidente Truman, estas políticas, la política Marshall, etcétera, la pretensión era utilizar las mismas políticas que habían permitido el crecimiento económico en los países donde habían sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso empieza a fallar. Empieza a fallar porque la idea era atraer capitales y bienes, pero esa atracción de capitales y bienes no estaban generando desarrollo y crecimiento económico. Hay una teoría en Latinoamérica en los años 60 que viene a decir que seguramente lo más importante es la dependencia que existe entre los países más que las políticas, este tipo de políticas de desarrollo económico de corte keynesiano. Este tipo de políticas, pues en ese momento no funcionaban y no funcionaban precisamente porque sí que funcionaron, a lo mejor esas políticas keynesianas de demanda agregada, sí que funcionaron quizá porque, o no funcionaban ahora, precisamente porque se estaba dando un problema importante. Es que, además de haber una alta inflación y haber un estancamiento en las economías, había otro problema, es que había un gran número de desempleados, gran tasas de paro. Esto es como lo que se conoce como la estanflación. La estanflación es estancamiento con inflación. Altos precios que experimentaban esa inflación y luego pero había un estancamiento y a su vez altas tasas de paro y eso impedía quizás que esas políticas de corte keynesiano funcionasen.
Lo que dice uno de los grandes referentes aquí a nivel nacional es Vázquez Barquero, es que lo que se había olvidado es que el desarrollo económico ya no solo tiene que atraer factores exógenos, es capitales y recursos de fuera, sino que hay que aprovechar los recursos endógenos, ese término que he comentado anteriormente. Hay que aprovechar los recursos endógenos para promover las políticas de desarrollo. Bueno, pues hay 4 dimensiones: económica, sociocultural, política, administrativa y ambiental. Ahora las veremos. Vázquez Barquero es un catedrático de economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un referente del Antonio Vázquez Barquero del desarrollo local. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que él entiende como eh, la definición de desarrollo local como un proceso de crecimiento económico y cambio estructural. Es decir, ya no solo es crecer económicamente, sino que tiene que cambiar la estructura y sobre todo cambiar. La sociedad civil tiene que estar, quiere que ese cambio se produzca y tiene que participar de ese cambio. Muy bien. Bueno, pues otro de los referentes importantes es Francisco Alburquerque. Francisco Alburquerque, que también es un doctor en economía, también experto en desarrollo local, que ha trabajado en grandes instituciones como el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación de Desarrollo Local, etcétera. Alburquerque, pues fijaros que también lo entiende como un proceso de transformación y de la economía y de la sociedad local orientado a superar dificultades y retos. Bien, a través de esa concertación, ese partenariado que hablaba yo antes, con el fin de aprovechar los recursos endógenos, los propios en el territorio, para crear pues, entornos innovadores y con la finalidad de generar crecimiento y mejorar el empleo y mejorar la calidad de vida. Bien, pues yo creo que la cuestión clara es eso, que ese desarrollo es un crecimiento más un cambio estructural. Y luego, esta yo creo que sería el concepto, la definición correcta del desarrollo local. En el examen, si se pregunta, yo creo que podría encajar muy bien esta definición. El desarrollo local es un proceso dinamizador y reactivador de la sociedad local, que a través de los recursos endógenos pretende aumentar el crecimiento, mejorar el empleo y la calidad de vida. Cuando hablamos de un movimiento dinamizador, lo que estamos hablando es que hay que darle intensidad, o sea, que haya movimiento, darle intensidad y dinamismo a ese proceso y reactividad, volverlo a activar. Bueno, pues las características: es un proceso de naturaleza endógena, porque nace en el propio territorio y es espontánea. Es solidario con el territorio. Hay una estructura organizativa porque, lógicamente, hay una serie de actores, las instituciones, la administración, etc. Hay una voluntad de gestión partenarial o asociativa, es decir, todas esas políticas que se pretenden tienen que ser a través del consenso, de la acción de la sociedad civil, etc. Y luego hay una perspectiva integral porque, lógicamente, de forma holística, recoge todo tipo de recursos humanos, físicos, financieros, etc. Bien, pues las ventajas del desarrollo local es aprovechar economías externas. Quiere decir, no solo me voy a aprovechar de lo que hay en mi territorio, sino yo voy a vender mis productos a un territorio próximo. También voy a atraer recursos necesarios de otros municipios o de otros territorios. La cercanía puede promover política adecuada de innovación y su difusión. Si imaginaros que hay un conjunto de empresas en donde se incorpora la innovación, pues siempre será más fácil que el hecho de estar cerca, que se conozca qué tecnología están utilizando. Entonces esa innovación por el territorio se difunde de forma más fácil. Y luego también estamos en un territorio donde las relaciones de confianza, incluso habrá muchas relaciones que sean de familiares, de amigos, y la lealtad, pues eso facilita que esos procesos de desarrollo local pues sean coherentes y sean válidos en territorios. Bueno, pues aquí veis un poco el modelo de desarrollo precrisis, el desarrollo económico, por decirlo de alguna forma, y luego el modelo de desarrollo postcrisis, que sería ya el modelo de desarrollo local. En un lado, pues si os dais cuenta, pues se aprovechaban sobre todo los recursos exógenos, atracción de capitales y de inversores de fuera, utilizar recursos de fuera.
olvidándose de los recursos propios, de los recursos endógenos, los que están dentro del territorio. Pero si os dais cuenta, en el modelo de desarrollo post-crisis sí que se pueden utilizar los recursos exógenos de forma complementaria. O sea que sí que hay que utilizar esos recursos, porque no vamos a utilizarlos. En el modelo de desarrollo pre-crisis, pues eran grandes concentraciones de empresas y aquí son micropymes y pequeñas y medianas empresas. Luego hay la variable medioambiental es respetuosa con el medio ambiente y luego pues esas políticas son quizás más descentralizadas, no tan centralizadas como el modelo clásico de desarrollo económico. Bien, pues vamos ya con los recursos. Tenemos varios recursos en el desarrollo local, los recursos físicos, ahora veremos un poquito más, recursos económicos financieros, recursos técnicos, socioculturales y recursos humanos. Recursos físicos propios, pues los recursos físicos propios pues, son aquellos que cuenta el territorio. Por ejemplo, si tienes la playa, el, eh, el clima, esos recursos que existen propiamente en el territorio, o si es de montaña, etcétera, o luego las infraestructuras básicas, pues las carreteras, si existen polígonos industriales, etcétera, capital social, pues otros temas como la educación e incluso las relaciones y el conocimiento entre los diferentes estamentos, educación, centros tecnológicos o institutos de formación o universidad, etcétera. Recursos económicos financieros. Bueno, sí que es cierto que son las empresas, son los que privadas y de mixtas y cooperativas y todo tipo de empresas, las mixtas, las que tienen un carácter entre privado y público, pues son las que se encargan de que de organizar los factores productivos, de organizar la gestión del trabajo de esa empresa. Y para ello, pues lógicamente necesitan de recursos financieros. ¿Cuál es el problema de los recursos financieros? El problema son la financiación. Estamos en un territorio donde son pequeñas empresas y dotarlas de financiación pues encierra un mayor problema. También pues, la financiación pues, está sometida a trámites burocráticos, muchos papeles, exigencia de avales, exigen que alguien te avale, no hay información, no sabemos cuáles son las líneas de crédito, los empresarios no están bien formados para gestionar ese departamento de financiación o solicitar los créditos o préstamos. Luego, si se realizan proyectos con la finalidad de conseguir créditos, pues quizás sean deficientes por esa falta de experiencia o de conocimiento. Y luego, pues a nivel local, pues también hay cierta falta de instrumentos como capital riesgo. Son empresas que van a invertir en tu propio negocio asumiendo cierto riesgo. Capital semilla es el capital necesario que se necesita para crear un negocio, etcétera. Y sociedades y garantía recíproca es pues exactamente lo mismo. Son sociedades que lo que hacen es avalarte para que tú puedas conseguir crédito y financiación. Recursos técnicos. Pues está claro que con las nuevas tecnologías pues es un factor estratégico de éxito empresarial el hecho de contar con tecnologías como, por ejemplo, esta videoconferencia, que es un desastre. Ya me imagino que es un desastre, pero bueno, yo no sé si me estáis escuchando, pero bueno, como por lo menos está grabando, si no me escucháis, pues, pues luego lo veréis. Eh, los recursos técnicos. Bien. Recursos humanos, pues también es algo importante y es un factor decisivo y debemos conocer de esos recursos humanos, pues qué rasgos culturales presentan ese factor humano, ese factor de trabajo, cuáles son sus valores, la base demográfica, cuáles las características del mercado de trabajo, etcétera. Y luego recursos socioculturales, pues también son muy importantes en todos los procesos de desarrollo local. Pues lógicamente, pues aquí tenemos el nivel de articulación en la organización social, los hábitos de convivencia social, también es importante conocer cuáles son esos ámbitos o cuál es la cultura y las formas de convivir en un territorio determinado, cómo se aprende, cuál es la lengua, si existen líderes o culturales o asociaciones, si hay actitud innovadora, incluso si hay actitudes de emprendedurismo,
Luego, pues otro tipo de valores o moral, como la moral y la ética con respecto al trabajo, solidaridad, etcétera. En fin, aquí lo tenéis. ¿Quiénes son los agentes del desarrollo local? Bueno, pues aquí tenemos todos los agentes del desarrollo local. Pues tenemos desde las administraciones públicas, los organismos privados y otro tipo de instituciones. Administraciones públicas, la administración local y regional sobre todo, la administración central y la administración comunitaria. Si os dais cuenta, las que tienen mayor cercanía al territorio son la administración local y después la regional. Lo que pasa es que estas administraciones pues, cuentan con menos recursos. Tienen menos recursos, pero conocen la realidad territorial. En cambio, cuando a medida que ascendemos a las administraciones en un nivel superior, pues sí que tienen dinero y recursos financieros y económicos, pero no conocen la realidad del territorio. Luego, otro tipo de instituciones o de agentes, perdón, del desarrollo local, pues son las propias empresas, sindicatos, cámaras de comercio, entidades financieras, bancos, asociaciones y movimientos ciudadanos, todo tipo de asociaciones, cualquier tipo de asociación, de vecinos, del barrio, etcétera. No una comunidad de propietarios, no, eso no. Bien, y otras instituciones, pues las agencias de desarrollo local o las universidades o centros de investigación o tecnológico. Bueno, pues aquí tenemos un poco las funciones, ¿no? De la autoridad local, plantear las estrategias de desarrollo, ejecutarlas, coordinar las políticas, movilizar a los agentes, buscar concertación y consenso entre los diferentes actores sociales y asistir y asesorar. Las agencias de desarrollo local, las funciones, pues un poquito, pues estas que hay aquí apuntadas, pues diagnosticar las fortalezas y debilidades del territorio, promover el empleo, apoyar iniciativas, estimular la participación de los diferentes actores, coordinar las políticas y los recursos, etcétera. Bien, los agentes del desarrollo local, pues la idea de un poco de esta figura es que sean capaces de investigar cuáles son los recursos que hay disponibles en el propio territorio, que sean capaces de realizar proyectos en los que después la población esté de acuerdo y vaya a haber cierto consenso, porque lógicamente está reflejando las necesidades del propio pueblo. Eh, Colaborar con iniciativas locales como plataformas de desarrollo, promocionar la vida asociativa, colaborar con otros agentes en un equipo interdisciplinar. Los agentes de desarrollo local pues, son agentes, o sea, hay de diferentes ámbitos, ¿no? Desde pedagogos, sociólogos, psicólogos, licenciados en ciencias del trabajo, economistas. Todos los campos tienen cabida para los agentes de desarrollo local porque lógicamente estamos interactuando en territorios donde es necesario pues, equipos multidisciplinares. Bien. Con respecto al desarrollo local en la Unión Europea, pues vamos a ver simplemente los 5 objetivos que persigue el programa Horizonte 20 en 2020, que lo que se pretende es conseguir empleo para el 75% de personas comprendidas de 20 a 64 años. No sé si difícilmente vamos a llegar a estos porcentajes. Luego de inversión y desarrollo, pues que el 3% del Producto Interior Bruto se destine a la investigación y el desarrollo. Luego, sobre todo, pues también relacionado con el cambio climático y la sostenibilidad energética. Si os dais cuenta, pues muchos de este enfoque está relacionado con ese desarrollo económico local, aunque sí que es cierto que tiene muchísimas críticas las políticas de la Unión Europea porque no tienen en cuenta realmente la realidad territorial. Y de hecho se estaban haciendo unas políticas que beneficiaban, son políticas muy estándar que lo que tratan que lógicamente no van a beneficiar a todo el conjunto de los países de la Unión Europea. Esas políticas las han tachado de políticas del norte, o sea, las políticas solo sirven para países del norte y en cambio los países que están más o que están al sur de la Unión Europea, esas políticas pues parece que tienen poco sentido. Pero bueno, comentamos estas estrategias de crecimiento de la Unión Europea que por lo menos en cuanto a dotaciones y recursos económicos pues siempre son interesantes.
Aumentar la educación, evitar la tasa de abandono y la pobreza y la exclusión social, pues reducirla en un porcentaje importante. Yo creo que son, por lo menos son pinceladas, no vamos a entrar, pero son ciertas pinceladas para saber cómo ubicar la Unión Europea en los procesos de desarrollo local. Bien, y llegados ya a este punto, que ya estamos a punto casi de terminar, en breve, pues vamos a definir lo que es un distrito industrial y la definición de clúster, que son procesos de desarrollo local que se han sucedido pues en diferentes ámbitos. El distrito industrial pues, sucedió en Italia, en ciertas áreas. Se dio cuenta Marshall de que en ciertas áreas de Italia los efectos de la crisis pues aguantaban, ciertas empresas aguantaban y entonces se puso a estudiar por qué esas zonas, Becatini, por qué en esas zonas eh, eran, aguantaban los efectos de las crisis económicas. Y entonces pues, se dio cuenta de una serie de unas características. Luego, la definición de clúster, según Porter, es una concentración de empresas interconectadas, proveedores especializados. Bueno, vamos a ver una y otra y para ir terminando. Bueno, pues un distrito industrial es vamos a ir viendo estas son las características de los distritos industriales. Es un territorio delimitado, que es la primera de ellas. Es porque ha nacido y nace dentro de un área geográfica determinada. Ya he dicho que son un conjunto de pequeñas y medianas empresas, pequeñas, medianas empresas, más o menos todas dedicadas al mismo sector industrial. Interactúan con mercados externos, es cierto, aunque lógicamente están localizadas en un territorio, pero sí que no son permeables, o sea, son permeables a otros territorios y se relacionan con otros territorios. Es una comunidad de personas. O sea, ya no solo es un conjunto de pequeñas y medianas empresas, sino que también son unas personas donde hay una serie de valores, una serie de culturas, donde hay una cooperación recíproca entre esas personas, etcétera. Bien, es un conjunto de población muy pequeñas y medianas empresas especializadas en una fase del proceso productivo. Pues a lo mejor están especializadas en un proceso productivo relacionado pues, con el sector calzado, etcétera. Hay una organización horizontal y vertical, es decir, hay empresas suministradoras, proveedores y clientes. Aparecen otras industrias auxiliares que van a dar servicio a estas empresas pues si por ejemplo es el del sector de calzado, pues empresas de cartones para el embalaje de los zapatos, por decirlo de alguna forma. Y luego el trabajo, hay una división del trabajo, las competencias de los trabajadores son muy homogéneas, los trabajadores tienen un conocimiento muy similar entre todos ellos, pero son muy específicos. Hay una gran especialización dentro del distrito de esa fuerza de trabajo y luego además hay una gran flexibilidad porque todos los trabajadores que están trabajando dentro de ese proceso productivo pues saben realizar todas esas fases y entonces rápidamente ahí puede haber una movilidad funcional dentro de esas empresas. Luego hay actores institucionales como los centros de estudio, centros de formación, hay financiadores, entidades de crédito, de banco, etc. Luego hay un equilibrio entre la competencia y la cooperación. Dentro del distrito industrial se produce una mayor competencia, pero esta competencia quizás es hasta favorecedora, es positiva. Si hay uno de los competidores que cambia su estrategia de venta o estrategia porque introduce alguna innovación o cualquier otro tipo de estrategia, pues los demás competidores de su entorno pues cambian rápidamente. Tienen una gran flexibilidad para cambiar y adaptarse a esas nuevas estrategias. Y después, en estos distritos industriales la cooperación entre diferentes empresas y la colaboración sucede, es decir, varias empresas que se unen entre sí para hacer alianzas y desarrollar procesos, por ejemplo, de internacionalización, de salir fuera del país, intentar vender en el extranjero, etc. Bueno, hay un espíritu emprendedor dentro de los distritos industriales. Es el emprendedor, hay un reconocimiento, está bien reconocido, ser emprendedor es un reconocimiento. Y luego hay unas barreras de entrada y salida.
Es decir, es difícil que empresas de fuera vengan y se establezcan. Más bien las empresas nacen dentro de ese propio territorio, se desarrollan dentro del propio territorio y llegan a morir. Bien, tiene que abandonar Alessandra, no hay problema. Yo, se está grabando, luego lo dejaremos, ya luego ves esta segunda parte. Muy bien, Alessandra. Ya, ya nos vemos entonces. Un saludo. Bueno, pues yo continúo. Hay esas barreras de entrada y salida. Las empresas nacen, se desarrollan y mueren dentro del distrito industrial. Bien. Vamos a hablar de ahora de los clústeres, la diferencia entre distritos y clústeres. Yo de momento voy a hablar de las características de un distrito industrial y las características, ahora vamos a hablar de las características del clúster. El clúster es una concentración de empresas y pues hay un acceso a trabajadores e inputs especializados, aparecen industrias subsidiarias, hay un mercado de trabajo conjunto. Los trabajadores son muy especializados en una fase del proceso productivo y también los inputs, o sea, los recursos que se obtienen para producir los diferentes bienes o servicios de un determinado proceso, pues son también muy especializados. Luego, dentro del clúster, la información circula a lo largo del clúster, circula principalmente por una proximidad. Como las empresas están concentradas en un determinado territorio, pues eso facilita que la información circule a lo largo del clúster. Bueno, es lo que es el conocimiento difuso, lo que Marshall hablaba de la atmósfera, ¿no? El conocimiento circula por la atmósfera, ese conocimiento va circulando, de alguna forma. Bien, además aparecen actividades complementarias, supongamos, si estamos hablando del un clúster del sector turístico, por ejemplo, un clúster del turismo. Entonces, pues pueden aparecer ya no solo los hoteles, restaurantes, sino algunas actividades de ocio que den apoyo, incluso luego esa oferta turística sería conjunto de todas esas industrias subsidiarias que también dan apoyo y soporte por ejemplo, si es un hotel, una industria subsidiaria, pues aquella empresa que eh, pues las lavanderías externas al hotel, por ejemplo. Acceso a instituciones y bienes públicos. La oferta pública favorece la reducción de costes del conjunto del clúster, lógicamente. Bueno, pues esas empresas pues tienen esa cercanía a las instituciones y permiten pues disponer de ciertos bienes, disponer de la inversión pública, disponer de una cierta infraestructura creada, polígonos industriales, por ejemplo, creada, o carreteras de acceso, o centros tecnológicos, en fin. Bueno, el hecho de que todas estas empresas estén de una forma concentrada, pues consiguen que tengan un poder fuerte a la hora de negociar con proveedores, con la competencia, es decir, pues la presión en conjunto pues es muchísimo mayor. Luego, otro en el clúster, el tema de la innovación, pues es un proceso que, que rápidamente también se difunde por esa atmósfera que hemos hablado, y además pues los competidores van a intentar copiar cuando se ha introducido alguna innovación e intentan superarse. Bien, pues esta concentración de empresas son como viveros de empresas y etcétera. Y bueno, y también el emprendedurismo, pues el hecho de estar en una determinada concentración con ciertas infraestructuras, pues facilita que haya pues emprendedores. Bueno, vamos a ver un poco quizás las diferencias entre clúster o distrito industrial. Las características pueden ser similares, es difícil incluso poder precisar o ver la línea donde se separa. La idea es pues aquel distrito clúster, la diferencia puede estar precisamente en
si tiene la mayoría de las características o también es muy difícil que reúna todas estas características que hemos ido comentando, tanto un distrito industrial como un clúster. También es algo complicado. Bueno, pero aquí sí que hay unas cosas fundamentales, o por lo menos ideas, algunas claras, es que el clúster no implica predominio de la pequeña empresa. Es decir, he dicho que en los distritos industriales sí que existe pequeñas y medianas empresas, es un conjunto de pequeñas y medianas empresas y de un conjunto de comunidad de personas, pero en los clústeres no tienen por qué ser pequeñas empresas, pueden ser grandes empresas. Luego el clúster no es necesariamente industrial, el clúster no tiene que ser industria, puede ser otro tipo de actividad, por ejemplo, un clúster de juego en Las Vegas o pues Las Vegas es un clúster donde las empresas son de juego, no son meramente industriales. Y el clúster, pues sí, efectivamente, el clúster puede ser parte de un sector, como el sector de hostelero o turismo, sector del turismo, etcétera. Puede ser una parte de un sector. Bueno, pues quizás estas sean las principales diferencias. El clúster no tiene por qué ser industrial, pero pudiera serlo. Y no tiene por qué ser pequeñas empresas, puede ser grandes empresas. Y el clúster pues, puede formar parte de un sector. Bueno, pues aquí hemos acabado. Ahora yo, si tenéis alguna duda, no sé si queda alguien. Sí, queda alguien, estoy mirando. ¿Queda alguien? ¿Tenéis alguna duda o esto se perdió hace tiempo y he estado hablando aquí yo solo? Vamos a ver, ¿seguís ahí? ¿Seguís? ¿O os habéis aburrido y os habéis marchado? Estas tecnologías. Bien, si queréis hacerme alguna pregunta o algo que no os haya quedado claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, lo que voy a hacer es voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar y voy a colgar esta presentación. Es que son parecidas a las presentaciones que están colgadas, por lo tanto tampoco tiene... Si la habéis seguido, yo creo que más o menos. Yo por lo menos quería aclarar un poco el concepto de desarrollo local, que creo que es importante. Y, y poco más. Y algunas pinceladas sobre recursos del desarrollo local, los agentes también algo importante. Y la diferencia un poco entre distrito industrial y clúster. Bien. Bien, pues ¿alguna pregunta o damos por cerrada la sesión de videoconferencia? ¿No hay preguntas? Perfecto, pues si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta, perfecto. Pues doy por cerrada esta videoconferencia. En cuanto pueda, subiré el enlace de esta presentación. Siento los problemas técnicos, pero no puedo hacer nada más. Muy bien, pues gracias. Si tienes alguna otra duda sobre la asignatura o cualquier cosa, también podéis preguntar. Y si no, pues a través del foro, yo luego abriré el foro. El foro, la idea es, aunque yo abra el foro ahora después, la participación puede ser en cualquier momento. Es decir, el foro tiene ese sentido. Yo hago alguna pregunta y luego pues compartimos la información, etcétera. Ese es el sentido que tiene el foro, por lo tanto no es, no es un chat donde tienes que estar presente, sino que en cualquier momento uno puede intervenir, a cualquier día o a cualquier hora puede intervenir y participar en ese foro. Muy bien, pues damos por cerrada la sesión. Pues gracias por asistir a esta videoconferencia.